Stephen Edwin King es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 62 novelas y 7 libros de no ficción. Ha escrito, además, alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de estos círculos continúan rechazando sus libros. Es criticado regularmente por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido blanco de elogios. Si bien en la mayoría de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo y la guerra, brindando un retrato social muy realista de los Estados Unidos. Su novela corta, Rita Hayworth y la redención de Shawshank, fue la base para la película The Shawshank Redemption, la mejor calificada de IMDb y votada por la revista Empire como la mejor de la historia en su encuesta de 201 Greatest Movies of All Time en marzo de 2006. Otras adaptaciones cinematográficas de sus obras que han logrado éxito comercial y de crítica son Carrie, dirigida por Brian De Palma en 1976, El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick en 1980, Cuenta conmigo y Misery, dirigidas por Rob Reiner en 1986 y 1990, ganadora la última de un premio Oscar y un Globo de Oro gracias al desempeño de Kathy Bates como actriz principal, La Milla Verde, y La Niebla. El propio King ha incursionado ocasionalmente como guionista, productor y actor en algunas series de televisión y películas, y también dirigió el largometraje Maximum Overdrive. King ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el premio Bram Stoker en 13 ocasiones, el premio British Fantasy 7 veces, los premios Loukes en 5 oportunidades, el premio Mundial de Fantasía 4 veces, el premio Edgar en 2 ocasiones y los premios Hugo y Henry en 1 oportunidad. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine, como Castle Rock, Jerusalem Slot y Derry. Es esposo de la escritora y activista Tabitha King desde 1971, con la que tiene 3 hijos, Naomi Raquel, Joe y Owen. Stephen King nació en Portland, segundo hijo de Donald King y Nellie Ruth Pillsbury. Cuando King tenía 2 años de edad, su padre abandonó a la familia. Su madre lo crió junto a su hermano mayor David por su cuenta, algunas veces bajo grandes problemas financieros. Tras vivir en Fort Wayne y Stratford, la familia se mudó a Durham, pueblo natal de Ruth. King estudió en la escuela primaria de Durham y luego en la secundaria de Lisbon Falls. Cuando era niño, King presenció un espantoso accidente. Uno de sus amigos quedó atrapado en unos rieles y fue arrollado por un tren. Aunque este hecho podría haber inspirado las oscuras creaciones de King, el mismo escritor ha descartado la idea. Empezó a escribir desde una temprana edad, mientras se basaba en películas vistas recientemente e historietas. Mientras estaba en el colegio comenzó a vender cuentos a sus compañeros, los cuales eran copiados con la misma máquina que su hermano utilizaba para publicar su periódico llamado Dave's Rag. Sin embargo, la actividad no fue bien vista por sus profesores, quienes lo obligaron a devolver el dinero ganado. Aproximadamente a los 13 años de edad, descubrió en la casa de su tía una vieja caja con libros de su padre, la mayoría de terror y ciencia ficción. Entre estos libros se encontraba The Lurking Fear de H.P. Lovecraft, quien a la postre se convertiría en una de sus principales influencias. La película Pit and the Pendulum de 1961, basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, causó una gran impresión en el joven King.
Desde entonces comenzó a enviar sus trabajos a diferentes revistas, sin recibir una respuesta positiva. Su primer relato publicado fue incluido en la revista Comics Review de Mike Garrett en 1965. El título original era Iwesatenage Graver Aber, pero fue cambiado por el editor Aina Alf World of Terror. Entre 1966 y 1971 estudió inglés en la Universidad de Maine, en Orono, con grandes penurias económicas a causa de la pobreza de su madre, y escribió una columna titulada King's Garbage Track en su revista. King conoció a su futura esposa, la escritora Tabitha King, en la biblioteca de la universidad y se casaron en 1971. El escritor realizó trabajos de media jornada para poder pagar sus estudios, incluso en una lavandería. Utilizó la experiencia vivida para escribir las historias de La trituradora y Carretera maldita. Después de terminar sus estudios universitarios con una licenciatura en arte en inglés y obtener un certificado para poder enseñar en secundaria, King enseñó inglés en la Academia de Hampden. Durante este periodo, él y su familia vivieron en un remolque. Escribió historias cortas para poder satisfacer las necesidades de su familia. Durante este periodo King comenzó a tener problemas de alcoholismo que mantuvo durante una década. Estos problemas se verán reflejados en su tercera novela, El Resplandor, en la persona de su personaje principal, el escritor alcohólico Jack Torrance. A comienzos de la década de 1970, King comenzó a escribir un gran número de novelas. Una de sus primeras ideas fue la de una joven con poderes psíquicos. Sin embargo, se sintió desalentado y la tiró a la basura. Tabitha rescató el trabajo y lo animó a terminarlo. Después de finalizada la novela, la tituló Carrie, la mandó a la compañía editora Doubleday y al pasar el tiempo se olvidó de ella. Más tarde recibió una oferta de compra por $2.500 de adelanto. Poco tiempo después, el valor de Carrie con los derechos del manuscrito fueron vendidos por $400.000. Después del lanzamiento, su madre murió de cáncer de pulmón, y por ello no llegaría a ver la edición de la novela. King, decidido a dedicarse exclusivamente a la escritura, se trasladó a la ciudad de Bangor, Maine con su familia. Allí empezó a escribir la novela El misterio de Salem's Lot, una historia de vampiros basada en el clásico Drácula de Bram Stoker y en la novela Peyton Place de Grace Metalious. Mientras tanto, la novela Carrie fue publicada en edición de bolsillo, vendiendo más de 1 millón de copias en menos de un año. El 17 de octubre de 1975 la editorial Doubleday publicó El misterio de Salem's Lot, vendiendo en su edición de bolsillo más de 2 millones de copias en menos de 6 meses. Durante un viaje por Colorado, la familia King visitó el Hotel Stanley en Estes Park. Basado en su experiencia en el hotel, King empezó a escribir su tercera novela, El Resplandor. Paralelamente vio la necesidad de contratar un agente literario al sentirse insatisfecho con el bajo porcentaje recibido por los derechos de autor de sus 2 obras, por lo que se puso en contacto con Kirby M.C. Cowley, quien le consiguió un contrato literario con Viking Press por 3 libros y $2,5 millones. El Resplandor fue publicada el 28 de enero de 1977. La novela relata la historia de una familia que pasa el invierno aislada en un hotel y que es atormentada por una presencia maligna que quiere apoderarse del joven Danny, dotado de un poder telepático. Considerada como una de las mejores obras de King, El Resplandor profundiza en la desintegración de la unidad familiar a través del aislamiento, la locura y el alcoholismo, este último factor reflejando inconscientemente los recientes problemas de King con la bebida. King creó el seudónimo de Richard Bachman porque los estándares de edición de la época no permitían que un autor publicara más de un libro al año y para liberarse de la presión que su creciente fama estaba ejerciendo en él. La primera novela publicada bajo este seudónimo fue Rabia, un controvertido relato en el que un estudiante asesina a algunos maestros y toma como rehenes a sus compañeros de clase. También en 1977, King se mudó a Inglaterra con su familia, que ahora incluía a un tercer hijo, Owen, nacido en febrero.
con el objetivo de quedarse un año y escribir una novela allí. Sin embargo, este intento fracasó y la familia King decidió regresar a Maine 3 meses después. Durante su breve estancia en Inglaterra, King conoció al escritor Peter Straub y se planteó la idea de realizar una colaboración futura con el novelista estadounidense. En 1978 fueron publicados 2 nuevos libros de King por la editorial Doubleday. En febrero fue lanzada al mercado la colección de 20 relatos cortos El umbral de la noche, la mayoría de los cuales ya habían sido publicados en varias revistas. En septiembre vio la luz la novela La danza de la muerte, una historia postapocalíptica en la que un virus creado en un laboratorio estadounidense se propaga accidentalmente y liquida a casi toda la población del planeta. Los pocos sobrevivientes de la pandemia son atraídos por 2 poderes opuestos para replicar la lucha eterna entre el bien y el mal. La danza de la muerte es una de las obras más ambiciosas de King y es considerada una de sus mejores novelas. Debido a su extensión, King tuvo que hacer recortes importantes, eliminando alrededor de 250.000 palabras. Las ventas de la novela fueron similares a las obtenidas con El Resplandor. La larga marcha, segunda novela de King editada bajo el seudónimo de Richard Bachman, fue publicada en edición de bolsillo en julio de 1979. Esta novela, escrita 10 años antes de su publicación, se ubica en un futuro distópico en el que se realiza un espectáculo anual conocido como la Larga Marcha, en el que centenares de jóvenes deben caminar sin parar a riesgo de ser asesinados. Finalmente, el joven que logre permanecer en pie ganará una fortuna, y por consiguiente se convertirá en el único sobreviviente del concurso. A menudo se considera La Larga Marcha como la mejor obra del autor usando el nombre de Bachman. Un mes después fue publicada la siguiente novela de Stephen King, La Zona Muerta, la cual se convirtió en el primer libro del autor publicado por la editorial Viking. La novela, alejada del terror sobrenatural presente en las anteriores obras del autor, relata la historia de John Smith, un maestro que despierta de un largo coma con la extraña habilidad de ver el pasado o el futuro de las personas que toca. Esta habilidad se convierte paulatinamente en una pesadilla para Smith y le genera un dilema moral cuando descubre que un político será el responsable de una tragedia mundial. La Zona Muerta vendió cerca de 175.000 copias en su primer año y se convirtió en la primera novela de King en alcanzar el primer lugar en la lista de bestsellers de The New York Times. Stephen King continuó escribiendo a un ritmo frenético y su siguiente novela, Ojos de Fuego, fue publicada en agosto de 1980. En esta historia, Andrew McGee y su hija Charlie, dotada del poder de la piroquinesis, son perseguidos por una agencia secreta del gobierno que quiere estudiar y sacar provecho al magnífico don de la niña. Con esta novela King termina de consolidarse como uno de los nombres más confiables de la industria editorial, nuevamente apareciendo en el primer lugar de la lista de bestsellers de The New York Times. Ese mismo año el autor compró la casa de William Arnold, una vivienda victoriana ubicada en Bangor, Maine, conformada por un total de 23 habitaciones. El año de 1981 vio la publicación de 3 obras del autor. Carretera Maldita, novela publicada bajo el seudónimo de Bachman, explora la obsesión de un hombre que se niega a abandonar su hogar, el cual debe ser demolido para permitir la construcción de una carretera. Un mes después fue publicado el ensayo Don't Make, en el que el autor examina la influencia de la ficción de terror en los medios escritos y audiovisuales. Este ensayo, escrito en su estilo narrativo habitual, ganó los premios Hugo y Loukes. Finalmente, en la novela Coyote, publicada en agosto, el autor relata la historia de un perro San Bernardo que contrae la rabia y se convierte en una formidable máquina asesina. La novela vendió cerca de 350.000 copias en su primer año y ganó el premio British Fantasy. La alta tasa de 3 publicaciones anuales se mantuvo en 1982. Al igual que en 1981, King publicó una novela bajo el seudónimo de Bachman, El Fugitivo, nuevamente ubicándose en un futuro distópico que trae consigo un espectáculo público mortal, idea similar a la utilizada en La Larga Marcha de 1979.
En junio el autor publicó una edición limitada de 10.000 ejemplares de la novela corta El Pistolero, la cual se convertiría en el volumen inicial de la extensa saga de la Torre Oscura. En la novela se relata la épica historia de Roland Deschain, un pistolero que busca llegar desesperadamente a la Torre Oscura, una legendaria edificación donde convergen todos los universos. Para su creación, King se basó en dos obras clásicas, el poema Child Roland to the Dark Tower Came de Robert Browning y El Señor de los Anillos de J. R. Tolkien. Finalmente, Las Cuatro Estaciones, publicada en agosto, es una colección de 4 historias en las que se aleja casi en su totalidad de los elementos sobrenaturales. A pesar de su formato inusual, el libro fue un éxito comercial, alcanzando nuevamente el primer puesto en la lista de bestsellers del periódico de Nueva York. En 1983 nuevamente fueron publicadas 3 obras del autor de Men. Christine, lanzada en abril, cuenta la historia de un adolescente fracasado que se obsesiona mortalmente con un viejo auto Plymouth Fury de 1958 en el que habita un espíritu maligno. A fin de año fueron publicadas El ciclo del hombre lobo, una historia sobre licantropía lanzada en edición limitada con ilustraciones de Bernie Wrightson, y Cementerio de animales, novela de terror en la que relata la vida de una familia que habita en las inmediaciones de un antiguo cementerio Micmac que tiene la habilidad de devolver la vida a cualquier ser vivo que sea puesto allí. Cementerio de animales se convirtió en ese momento en el mayor éxito comercial de King, vendiendo 657.000 copias en su primer año de publicación. En 1984 el autor abordó el género fantástico con el lanzamiento de 2 novelas, Los ojos del dragón y El talismán. Los ojos del dragón fue escrita como una dedicatoria especial para su hija Naomi Rachel, después de darse cuenta que nunca había leído ninguno de sus libros por no ser fanática de las historias de terror. El talismán, primera colaboración de King con su amigo Peter Straub, es la realización de un proyecto que ambos venían discutiendo durante varios años. Mezclando fantasía y horror, la novela relata la búsqueda del joven Jack Sawyer, que viaja a través de los Estados Unidos y en un universo paralelo donde la magia ha reemplazado a la ciencia para encontrar el único talismán que puede salvar la vida de su madre. Con una promoción a gran escala de Viking Press, la novela, publicada el 8 de noviembre, vendió 880.000 copias en menos de 2 meses y se ubicó entre los libros de ciencia ficción más vendidos en los Estados Unidos en 1984. El Maleficio, quinta novela publicada por Richard Bachman, salió al mercado pocos días después del Talismán. Esta novela corta, en la que un hombre es maldecido por un gitano y empieza a perder peso de manera estrepitosa, fue el primer libro de Bachman publicado en tapa dura y con algún elemento sobrenatural en su historia. Las similitudes entre El Maleficio y la obra de King atrajeron la atención de algunos especialistas. Steve Brown, un empleado de una biblioteca en Washington, descubrió el engaño al examinar un documento en la biblioteca del Congreso en el que King aparecía como autor de una de las novelas de Bachman. Brown se puso en contacto con King, quien le aconsejó que escribiera un artículo contando toda la verdad. Cuando se reveló la verdadera identidad de Bachman, las ventas de la novela El Maleficio se dispararon, pasando de 28.000 copias vendidas a 280.000 en unas pocas semanas. Skeleton Crew, nueva colección de relatos de Stephen King, fue publicada el 21 de junio de 1985. La colección ganó el Premio Mundial de Fantasía y ocupó durante 9 semanas el primer lugar en la lista de bestsellers del New York Times, hecho sin precedentes para una colección de relatos. Dada la enorme demanda del público, en octubre fueron publicadas las primeras 4 novelas de Richard Bachman en un volumen titulado The Bachman Books. En ese momento la popularidad de King se encontraba en su pico más alto, convirtiéndolo en todo un fenómeno mediático. Entre el 17 y el 24 de noviembre de 1985, el autor estableció un nuevo récord al ubicar 5 de sus libros en la lista de bestsellers. It, siguiente novela de King, fue publicada el 15 de septiembre de 1986, confirmando el buen estado de forma del escritor. La novela,
un éxito masivo en ventas, nuevamente mezcla las desventuras de la infancia con la presencia de un ente sobrenatural, en este caso convertido en una entidad maligna que toma la forma de los temores más profundos de sus víctimas. Hasta ese momento la obra más extensa de King, It sigue una estructura narrativa no lineal que alterna entre dos periodos principales de tiempo y entre las diferentes perspectivas de los personajes. Considerada una de las obras maestras del autor de Men, It ocupó el primer lugar de ventas en literatura de ficción en los Estados Unidos en 1986 y ganó el premio British Fantasy. Un año después salió al mercado una versión ligeramente modificada de Los Ojos del Dragón por la editorial Viking. Esta novela, alejada del estilo habitual del autor, logró vender más de 500.000 copias el primer año. 3 nuevas novelas de King se publicaron en 1987. En La Torre Oscura 2, La llegada de los tres, segundo volumen de La Torre Oscura, Roland Stein se traslada a la ciudad de Nueva York en 3 ocasiones diferentes para traer de vuelta a su compañero de misión. Misery, novela publicada en junio, relata la historia de un escritor que es rescatado de un terrible accidente automovilístico por una fanática de su obra, quien termina secuestrándolo y obligándolo a escribir una novela para ella. King empezó a escribir la historia para esta novela en 1984 y tenía en mente publicarla como una novela de Richard Bachman, pero tras el descubrimiento de su identidad tuvo que descartar esta posibilidad. Misery ganó la primera edición del premio Bram Stoker en la categoría de Mejor Novela. Finalmente, la novela Los Taamignaakes fue publicada en noviembre. En ella el autor mezcla el horror y la ciencia ficción, relatando la historia de una pequeña ciudad y el efecto que ejerce una nave alienígena en sus habitantes. King le atribuyó cierta influencia al cuento El color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft en el momento de la creación de la novela. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.